Y yo les cuento que la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 está siendo puesta a prueba tras la aparición de nuevas variantes del virus. Los ojos de la comunidad científica están puestos sobre la variante Delta, cuya transmisión es mucho más rápida y ya ha sido detectada en nuestros países vecinos como Perú y Argentina. Para conversar sobre esta situación, Marianela Estrada está con la doctora Vivienne Bachelet, experta en epidemiología de la clínica USACH. Mane, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Exacto, es una de las preguntas que ha surgido últimamente. Vamos a necesitar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esto por la variante Delta, que se ha dicho es una de las más rápidas y que ya está presente en nuestros países vecinos, en Perú, en Argentina. Muy buenos días, doctora. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Preguntarle, ¿va a ser necesaria esta tercera dosis ante las nuevas variantes, principalmente la variante Delta? Probablemente sí, pero cada vacuna tiene que ir desarrollando los estudios que vayan demostrando en qué momento se tiene que aplicar la tercera dosis, qué ajustes tienen que hacer las vacunas también para que puedan ser efectivas ante las variantes que están surgiendo. Sobre todo, ¿qué es lo que sucede con cómo se está comportando la vacuna Sinovac? Porque un mayor porcentaje de la población acá en Chile está inoculada con esta vacuna. Lamentablemente no hay estudios acerca de la vacuna que tenemos en Chile, la CoronaVac, de la farmacéutica Sinovac, respecto de cómo se comporta frente a las nuevas variantes. Hay algunos estudios preliminares reportados como comunicados de prensa o informes de gobierno que dicen que frente a la variante P1, como la conoce la gente, la de Brasil, andaría bastante bien, pero son todas cosas que son bastante especulativas todavía, entonces se requieren estudios. ¿Qué es lo que sucede con la variante Delta? Ya está en Argentina, está en Perú y según la información que tenemos, Argentina habría llegado por un viajero proveniente de Estados Unidos que dio PCR negativo 48 horas antes de ingresar a Argentina y detectaron esta variante por un test de antígenos. ¿Cómo es posible que se dé esta situación? ¿Puede una persona transmitir esta nueva variante teniendo un PCR negativo y que se detecte por este test de antígenos? No me queda muy claro lo que me cuentas, porque me dices que se detectó por un test de antígeno y eso probablemente posteriormente fue ratificado por un PCR. El test de antígeno puede detectar restos de partículas virales y por lo tanto dar un positivo, pero también puede no darlo. El problema que tienen los test de antígeno es que tiene un 20% de falsos negativos, es decir, personas que siendo positivas no resultan, no lo da el test. ¿Qué pasa con las otras vacunas de los otros laboratorios? Por ejemplo, ¿se tiene mayor estudio, certeza con lo que sucede con la vacuna Pfizer, por ejemplo, si sería necesario o no otra dosis? La Pfizer ya dijo, es la primera farmacéutica que declaró que necesitaban una tercera dosis probablemente. Y respecto de cómo se está comportando con la variante Delta, hay una cierta caída de la efectividad, pasa de 95% de efectividad ante casos sintomáticos a un 88%. Sigue teniendo un buen comportamiento frente a la variante Delta. El problema son otras vacunas, la que se ha desplomado bastante es la AstraZeneca. Y nosotros estamos recibiendo aquí la vacuna AstraZeneca. En Inglaterra tienen el problema porque tienen el 70% de su población vacunada prácticamente con una combinación entre Pfizer y AstraZeneca, pero con mucha AstraZeneca y con una sola dosis en Inglaterra. Entonces ellos están muy susceptibles a la variante Delta. Doctora, mientras seguimos esperando estos estudios que puedan dar a conocer una mayor efectividad de estas vacunas, si es que se necesita una tercera dosis o no, ¿qué es lo que debemos o cuáles son las medidas que debemos seguir tomando mientras tanto, mientras no sabemos si es que efectivamente vamos a necesitar más dosis de vacunas? Esto se lo pregunto porque hoy día son 10 las comunas que van a salir de cuarentena acá en la región metropolitana por una fatiga pandémica. Sí, yo creo que es un poco prematuro todavía estar hablando de la tercera dosis cuando tenemos tantos casos en Chile
y no tenemos controlada la pandemia en el país. Yo creo que nosotros lo que deberíamos estar haciendo es lo que están haciendo en Australia o en Nueva Zelanda, que es bajar los casos a prácticamente ninguno, de tal manera que cuando te entran los casos a través de la frontera, porque ahí es donde entran, a través del aeropuerto y las fronteras permeables que puedan eventualmente existir, estos se puedan detectar. Y cuando los detectas, entonces haces vigilancia genómica, es decir, tomas muestras de todos los viajeros que entran y vas secuenciando. Y al secuenciar sabes qué variantes son las que tienes en el país. Lamentablemente nosotros en Chile no sabemos, estamos a ciegas. La vigilancia genómica que hace el Instituto de Salud Pública, con una cierta colaboración pequeñita, pero igual valiosa, de parte de la red UC Christus, es muy poca. Entonces, por eso que tenemos el problema de que no sabemos qué pasa, y es importante saber qué pasa, porque las vacunas van a responder de manera distinta. Estas variantes pueden escapar la inmunidad que tienen las personas adquiridas, ya sea porque tuvieron COVID o porque se vacunaron, puede escapar. Tenemos que saber en qué magnitud escapa, y son más transmisibles precisamente porque se van encontrando con población susceptible. Muchas gracias, doctora. Entonces, vigilancia genómica sería lo que está faltando en este minuto para poder tener una mayor certeza de qué es lo que sucede con las nuevas variables, sobre todo esta variante Delta, que es una de las que más preocupa últimamente en el mundo. Así es, Mane, muchísima preocupación existe sobre esta variante que ya ha sido detectada en Perú y en Argentina, y acá se está viendo si finalmente entra o no a nuestro país. Muchas gracias, Mane, en cualquier momento volvemos contigo.